¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Jorge Garacoche desde Buenos Aires para el diario de mi amigo Marcelo Zapunar, hablando siempre de música, esta vez música argentina, rock argentino, un grupo de los, digamos, definidos como fundacional del rock argentino, ¿no? Siempre se habla de tres grupos que fundan todo este movimiento: Los Gatos, Almendra y Manal. Hoy vamos con este último, con una canción eh, quizá de las más conocidas de Manal. Ha tenido otras versiones, hay una versión de Papo también muy conocida. Estoy hablando del tema Una casa con 10 pinos. Uno de los temas, yo diría, íconos del rock argentino. Incluso he leído por ahí cuando alguna revista sale y hace una encuesta diciendo, che, ¿a vos qué te parece los mejores temas del rock argentino? Esta canción aparece. Tanto por la música, muy original, tema, yo diría, raro, ¿no? No es eso que uno escucha comúnmente. Y la letra, muy de esa época, el hipismo, el cuestionamiento a la gran ciudad, a todo lo que pasa en la gran ciudad, desde el ruido hasta el humo, la soledad, ¿no? Todo eso que a uno le dicen Buenos Aires y empieza a pensar en todo eso. Esta canción está resumida, esta canción es del año 70, 69-70. Entonces, pleno auge del movimiento hipón, digamos, acá en Argentina. Entonces, claro, ese movimiento tenía un cuestionamiento muy serio para con la gran ciudad. Tal es así que ahí empieza mucha gente a emigrar de Buenos Aires. Se arman comunidades. Claro, la gente quería salir corriendo de todo esto que significa Buenos Aires, que es todo lo contrario a la vida al lado de la naturaleza, a la vida natural, digamos, a la vida conectada con todas esas cosas que uno ve en el campo. Bueno, acá ausencia total de todo eso. Entonces, como que la gente veía la salida por otro lado. En medio de eso aparece esta casa con 10 pinos, que es una casa que existía, quizá hoy exista, una casa en un lugar que se llama Monte Grande, es un lugar acá en el sur del Gran Buenos Aires, más o menos unos 30 kilómetros, quizá un poco menos, sí, por ahí, de la ciudad de Buenos Aires. Ahí había una quinta de una hectárea más o menos, era propiedad de un pintor. Pero una amiga de Tanguito, ese mito del rock argentino, alquila esa quinta y armaban reuniones. Ahí ocurría generalmente gente conectada con el arte, con la cultura, pintores, músicos, letristas, escritores, alguna gente del audiovisual, del cine. Esa es la gente que se reunía ahí a filosofar, a charlar, a tocar la guitarra, a hacer fogones, a pintar, a escribir o simplemente a mostrar eso que hacía. Porque durante el día se comenta como que la gente reunía y compartía todo eso, y por la noche, ya dentro de la casa, la gente mostraba eso que había creado o que tenía ahí para mostrar. Un movimiento muy fuerte había culturalmente en esa época en Argentina, sobre todo acá en Buenos Aires. Y esta canción relata un poco eso, lo que pasaba en esa casa, la idea, ¿no?, de la gente que se reunía acá. Por eso hablo de vivir en comunidad, el campo. Si bien esta casa con 10 pinos quedaba a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero ya un lugar distinto. Aparte, hoy Monte Grande es una ciudad con muchos countries, sobre todo, ¿no? Hay mucha gente que se fue para aquel lado, con grandes casas, pero en aquellos años, estamos hablando 69, 70, yo calculo que era bastante descampado. Yo no conocía en esa época Monte Grande, lo conocí después, pero me han comentado como que era un lugar, tener una hectárea, por ejemplo, ahí como esta casa, por ahí parecía que uno estaba en el medio del campo. Eh, digamos, no parecía que era tan poca distancia de la gran ciudad. Y la gente se instalaba ahí. Es un lugar que, por ejemplo, en aquel momento yo calculo que más o menos una hora de viaje, hora y media, hora y media. En una hora y media uno si está, suponga que está uno por el obelisco en el centro de Buenos Aires, vos te tenés que tomar algo para ir en tren, tendrías que ir hasta Constitución y de ahí en tren, bueno, todo eso te puede llevar en aquella época y por lo menos una hora y media, quizá más también.
Era distinto en esa época el acceso a estos lugares. Era cerca, pero no estaban las rutas que ves hoy. El tren no era el tren eléctrico que tenés hoy. Era bastante dificultoso. Entonces yo creo que también por eso esta gente iba a este lugar. Uno hoy lo asocia con el conurbano de Buenos Aires, muy cerca, hoy es muy fácil llegar ahí, pero hay que remontarse a esos años y la cosa cambiaba. Pero bueno, yo acá lo que trato en esta nota de relatar es un poco el clima de época, estos grupos que surgían, un grupo que después fue tan importante para la historia de la cultura argentina, de la música argentina, con un compositor como Javier Martínez, que es el que hacía casi todas las canciones de Manal, este tema es de él, la letra y la música, un tipo muy poético, un tipo con una gran influencia de la música negra, del blues, pero a su vez también del tango. Hay un mix en lo de Manal. Hay muchas canciones de Manal que vos lees la letra, por ejemplo, y pensás que estás leyendo un tango. Y no, lo escuchás y te encontrás con un blues o algo medio rockero, ¿no? Algo soul. Entonces, creo que Manal inventa un mix, ¿no? En esto de fusionar eso que escuchaban estos tres músicos, Javier Martínez en batería, Claudio Gavis en guitarra y Alejandro Medina en bajo, que escuchaban toda esa corriente, pero tenían también el ADN de lo que pasa acá en Argentina, que es un poco que ocurría en aquella época a muchos músicos. Se le cruzaba eso que estaba acá, ¿no? En Buenos Aires, más esto que venía, que es un poco lo que le pasó a muchos músicos de rock también con las provincias. En las provincias, ¿qué pasaba? Eso que escuchaban de afuera, de Inglaterra, Estados Unidos, se le mezclaba con el folclore. Entonces hay mucha gente que hizo un experimento muy interesante con respecto a ese cruce.